Hola amigos, bueno, vamos a hablar un poco de Orange Pi, Orange Pi, no sé cómo quieran decir ustedes. Esta plaquetita es el modelo 03. Bueno, ¿qué les puedo decir? Funciona muy bien. Este es el modelo que viene con 4 GB de RAM, porque vienen modelos de 1 GB y medio y de 2. Y bueno, yo acá le hice, como ustedes pueden ver aquí, un soporte de madera con unos taquitos de goma. Porque el problema de esto, que al no tener carcasa, o sea, si no compra la carcasa, bueno, lo mejor es hacer una por cuestiones de seguridad, de que la placa se mantenga estable y no se nos caiga de algún lado. Lo bueno que tiene que el soporte de madera, al tener un cierto peso, queda firme en cualquier superficie. Bueno, quizá esto no me quedó muy prolijo, pero la idea había sido pintarlo un poco esto acá. Bueno, como ven, esto que tiene acá, esto es una extensión, es una plaquetita que viene aparte, que trae 2 puertos USB adicional y también nos trae un puerto jack que, según estuve investigando, se puede usar tanto como para audio y video. Creo que tiene 4 pines, si no mal me equivoco. No quise investigar muy bien, pero según la guía de Google Bar me dijo que tenía salida de video también. Pero bueno, no sé. Y no sé qué más. Acá tenemos tal puerto de la tarjeta SD. Y acá yo le hice un soporte para la antenita de Wi-Fi, que yo en realidad lo uso más que nada con el puerto Ethernet, porque me parece que es más estable para cuestiones de usar tipo de servidor o, o alguna historia que la quieran usar ustedes. Yo, por ejemplo, en mi caso lo estoy usando para usar con OBS Studio. ¿Qué tiene en contra, le veo yo? Que me llamó mucho la atención que cuando vamos a insertar el puerto USB-C, si ustedes ven aquí, el puerto calza perfectamente, pero ¿cuál es el problema? Que me choca con el adaptador HDMI, con el micro HDMI, choca acá. Entonces, ese problema lo vi que no solo yo lo tuve, sino varias personas. Hay un adaptador que, en vez de ser como este, es un adaptador que, en vez de tener el puerto acá directo, tiene un cable parecido a este, un cable, y después del cable tiene el adaptador HDMI. Entonces yo lo que tuve que hacer es esta parte acá, haberla gastado un poco para que el cable este no quede muy no me esfuerce mucho el puerto USB-C. Entonces, bueno, lo único que le vi en contra, es un gran problema, es esta poca distancia que tiene en el puerto USB con el del micro HDMI. Recuerden ustedes que de este tipo de puerto hay dos. Hay uno que es mini HDMI y este creo que es el micro HDMI, porque también tuve el problema de conseguir un adaptador que no era. Y bueno,
Este es el problemita que tiene. Nomás no le encontré ninguna nada. O sea, yo tengo un Banana Pi, el modelo viejo, que bueno, es de 1 GB de RAM, pero acá tenemos un sensor. Un sensor como de los controles remotos, creo, infrarrojo, creo que es IR o algo de eso, que se puede usar también para... Bueno, yo lo estaba usando con OS Studio y la imagen de Ubuntu. Otra de las cuestiones que yo noté, que acá, por ejemplo, el audio en Ubuntu me salía mono. O sea, cuando hace la transmisión por OBS sale en estéreo, pero cuando vas a conectar el auricular directo, el audio sale sonido monaural. Por eso quise investigar a ver por qué sucedía eso y bueno, creo que es un tema más de software. No lo probé tengo el otro Arch Linux, que bueno, que me olvidé de probarlo, el tema de si salía estéreo el sonido, pero bueno, eso es un detalle, porque en realidad es estéreo, no es que sea mono, es estéreo. Y bueno, si van a usar OBS Studio, yo les recomiendo que instalen la versión de Ubuntu y lo instalen por terminal. El comando es sudo apt install OS-studio. Y bueno, y alguna otra mención que iba a hacer, es que ahora no me recuerdo bien. Si van a jugar a videojuegos, emuladores, ROMs, yo les recomiendo que por el momento no hay ni una imagen de Batocera ni la KTV. Entonces, para ese caso hay que usar la imagen de Android. Igualmente Android a mí no me gusta, o sea, para este tipo de hardware no me gusta usar Android, pero si es cuestión de, si ustedes quieren jugar a videojuegos, emuladores y ROM, lamentablemente van a tener que usar la imagen de Android, porque la imagen de Linux, como que la cuestión de video, de parte gráfica, no tiene un rendimiento muy optimizado, digamos, en el momento, que yo pienso que en el futuro, y ojalá que sí, salga una imagen de Batocera o la KTV, que también funciona muy bien para los emuladores ROMs. Y bueno, esperemos que salga algún día una imagen. Creo que hay una imagen de Batocera para el modelo Orange Pi 5, el Orange Pi 3 LTS, pero aún no ha salido para esta versión. Otra cosa que le iba a decir, bueno, la otra ventaja que tiene, bueno, que no es necesario que la mencione, pero el bajo consumo energético. Esto aproximadamente tiene un consumo de 2,4 a 5 watts, que máximo. El consumo energético es muy bajo, es como una lamparita casi, menos que una lamparita común. Y bueno, esta es la fuente, que es yo compré la fuente oficial, la que venía con él. Es de 5 volts y 3 amperes. Bueno, esto tiene una infinidad de usos, pero depende de lo que lo vayan a usar. Una de las cosas que vi, claro, nadie lo usa para
para hacer streaming, pero si van a usar OBS Studio, si van a hacer streaming de video, tiene que tener unos frames por segundo muy bajo, y también la calidad de video no puede ser Full HD ni nada de eso porque se va a saturar el sistema. Y bueno, si en el caso van a hacer un streaming de audio, por ejemplo, funciona perfecto, porque ya que la parte de video es la que consume más recursos del sistema. Y bueno, yo por lo general, como quiero mencionar esta parte, quiero recalcar que quizás muchos piensen que bien, esta plaquetita es adicional, esta la tuve que conseguir comprar aparte. Que es una de las cosas negativas que vi, que claro, que no te traiga tantos puertos USB y bueno, tengas que comprarlo adicional para tener más puertos USB. Y bueno, esta es la cajita que viene, que me mandaron, orangep.org. Y bueno, la verdad que es un excelente producto, tiene un buen precio. Yo no recuerdo bien, pero creo que con la fuente, transformador, la alimentación o transformador, como quieran llamarlos ustedes, y las dos cositas, la placa original, la placa base más la expansión, no recuerdo bien. Creo que sin envío vale unos $50 o algo de eso. Este es el modelo de 4 GB. Y bueno, según donde si lo compren, si depende de la tienda, pero anda más o menos unos $50. Creo que con todo. Y bueno, el rendimiento es muy bueno. Esta es la versión de 4 GB. Y la verdad que comparado con el Banana Pi, es abismal la diferencia. Bueno, este es el Banana Pi, ¿viste? Este es el modelo viejo, de los primeros que salió. Y bueno, no tiene comparación de rendimiento, ¿no? con este. Y bueno, quizás más adelante pueda conseguir el Orange Pi 5, que no sé qué versión voy a comprar, si la de 8 GB o 4 GB. Por el momento este modelo anda muy muy bien para lo que precisaba yo. Espectacular, no consume energía. Y el tema del calor, bueno, yo no le puse ningún disipador de ventilador, nada, porque yo una de las cosas que detesto de la computadora es el ruido del ventilador. Y esto es lo bueno que tiene, que no te hace ruido de nada. Calentar no calienta mucho, unos 60 grados, 70 lo mucho en verano, según como lo exijan ustedes. Pero esas temperaturas son más o menos normales dentro de los CPU. Y bueno, yo lo he tenido horas prendido, más de 12 horas lo he tenido prendido y funciona sin ningún problema. Y bueno, realmente es un producto para mí genial. Ojalá esto se pueda viralizar, que se venda, porque es excelente los proyectos que puedas imaginar. Imagínate que OBS Studio no se usa con esto, pero bueno, a mí se me ocurrió usarlo para streamear con OBS Studio y la verdad que está muy buena la idea para tenerlo muchas horas prendido y que no tenga un consumo energético muy elevado.
bueno, esto sería todo. Y bueno, espero que les guste el video. Y bueno, si ustedes están conformes ahí con el video, denle like. Y bueno, y para los haters, bueno, van a decirme que hablo lento o alguna cosa de esa, que aumente la velocidad, etcétera. Pero bueno, díganme ustedes si ahí en internet ven alguna opinión así tan extensa como esta, porque he visto de todo y hablan muy por arriba de la placa, pero en realidad esto, si querés hablar, podés estar todo el día, porque tiene una infinidad de usos espectaculares. Bueno, esto sería todo, nos estamos viendo, que pasen muy bien. Y bueno, si alguien tiene a un Orange Pi por ahí, que no importa el modelo, me imagino que lo deben estar disfrutando como yo disfruto de esta maravilla tecnológica. Hasta la próxima.